Buenas tardes. Yo, como chairman de la sección Buenos Aires y en representación de la sección estudiantil Instituto Sábato de NACE International, les damos la bienvenida a todos los presentes. Por cierto, una participación bastante numerosa. NACE International de Corrosion Society se ha funcionado con SSPC, de Society for Protective Coatings, dando origen a una nueva asociación, AMPP, Association for Material Protection and Performance. El año próximo, ambas secciones formaremos parte del capítulo argentino de AMPP. Hoy todavía seguimos funcionando como secciones NACE. Continuando con el ciclo de webinares que vienen desarrollando ambas secciones, hoy vamos a participar del webinar titulado Corrosión bajo aislación, un peligro silencioso. Habrá 3 presentaciones de aproximadamente 20 minutos cada una. Al concluir la tercera presentación, habrá un ciclo de preguntas. Las preguntas podrán ser hechas durante las presentaciones, durante cualquiera de las 3 presentaciones o al final. Deberán efectuarlas a través del chat, identificándose quién la hace, expresándose a cuál de los expositores está dirigida y luego haciendo la pregunta. En el ciclo de preguntas nosotros trasladaremos las preguntas a los expositores que darán su respuesta. Si hubiera una cantidad de preguntas que excediera el tiempo disponible, podrán ser dirigidas directamente a cada uno por mail. En cada presentación se encuentra el mail del expositor. Antes de dar comienzo a la primera presentación, quiero agradecer en nombre de las 2 secciones NACE a todos aquellos que han contribuido a la realización y difusión de este evento. A las secciones de NACE y secciones estudiantiles en toda Latinoamérica por el aporte a la difusión del evento, a MPP International, que también nos brindó canales para darle difusión, a TEDUC, host de NACE Buenos Aires Section, por el apoyo en la realización de la videoconferencia y, por supuesto, a los expositores. Comencemos con el webinar. A continuación, Teresa Pérez, con una amplísima trayectoria que han podido leer en los minutos previos a este inicio, trustee de NACE Buenos Aires Section y consultora independiente, presentará corrosión bajo aislación, mecanismos, principales variables, casos de falla. Los dejo con ella. Adelante, Teresa. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y como dijo Eduardo, muchas gracias a todos los que nos permitieron difundir y realizar este evento. Bueno, para mí es una alegría estar participando esta vez como expositor, y para empezar con la charla, voy a empezar por compartir pantalla y ustedes me dirán si todo se ve bien. Ahí la estamos viendo, Teresa. Muy bien. Y ahora en modo presentación. Ahí está en modo presentación. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias otra vez y adelante. Bueno, esta presentación tiene por objeto dar un poco una presentación general, valga la redundancia, de la temática de corrosión bajo aislación, que muchas veces se la conoce con sus siglas en inglés, Corrosion Under Insulation, CUI, y la idea, les decía, tener entre los 3 expositores información que se va a ir componiendo como piezas de un rompecabezas. En el caso que nos toca ahora, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar por hacer una descripción de la problemática, después vamos a ver cuáles son los mecanismos actuantes, las variables que afectan a la aparición de este tipo de daño, las principales formas de control, y en función del tiempo disponible terminaremos con un caso de falla que tiene por objeto prender una señal de alarma, que quizás ya muchos de ustedes conocen la importancia de este tema, pero bueno, siempre viene bien remarcar. Entonces, para empezar, digamos, ¿para qué se usan las aislaciones? En muchas industrias se las utiliza para reducir la transferencia de calor,
mantener la temperatura de un fluido en los rangos requeridos por el proceso y también para evitar pérdidas de energía. Por otro lado, el tema que nos convoca, que es la corrosión bajo aislación, es un problema crítico en la industria, y puesta esa criticidad en números, representa el 40% de los costos de mantenimiento de tuberías y un 10% del costo total de mantenimiento de las industrias que tienen sistemas de aislante en cantidades importantes. O sea, evidentemente, técnica y económicamente tiene mucho impacto, no obstante lo cual durante mucho tiempo no se le ha prestado la atención que acorde a ese impacto, tema o situación que afortunadamente ha cambiado en los últimos tiempos. Bueno, para empezar por ver con quién estamos interactuando, voy a presentar qué es un sistema de aislación, si bien este tema se va a desarrollar, como les dije, en más detalle también en otras presentaciones. Supongan que nosotros tenemos una tubería o un equipo y necesitamos aislarlo, entonces por un lado pondremos la aislación, vamos a poner una protección externa y en la gran mayoría de los casos vamos a poner un recubrimiento en contacto íntimo con el equipo que va a cumplir la función de protección respecto de la corrosión. Entonces, eso es cómo es el sistema del cual estamos hablando. La siguiente pregunta que vamos a tratar de responder es cómo se produce la problemática de Curie. Entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema, y acá tenemos el recubrimiento en muchos de los casos, la problemática se va a dar cuando exista la posibilidad de acumulación de agua bajo la aislación. Agua líquida que tiene que estar en contacto con nuestro material. Nosotros sabemos que si tenemos agua líquida en contacto con metales, existe la posibilidad de corrosión bajo tensión, perdón, de corrosión electroquímica, Furcio. Entonces, existe esa posibilidad de corrosión electroquímica, también de corrosión bajo tensión. Pero hablemos de manera general, existe la posibilidad de corrosión electroquímica. Sabemos de los cursos de corrosión que si no hay agua líquida presente, no es posible que exista este fenómeno. Entonces, ya que vemos que el agua es tan protagónica, nos vamos a hacer algunas preguntas más. Vamos a preguntarnos cómo llega a estar en contacto con la pared del equipo, cómo y por qué se acumula, y otra pregunta muy importante tiene que ver con que yo acabo de decir que el agua líquida es condición necesaria para que haya corrosión electroquímica. Pero ahora pregunto, ¿es suficiente? Estoy segura que en cualquier caso, con tener agua líquida, voy a tener una problemática de corrosión que es seria para mi equipo. Evidentemente no, eso va a depender de los agentes agresivos que tenga ese sistema acuoso, va a depender de la temperatura, va a depender de los tiempos de contacto, como principales factores que afectan el nivel de corrosividad. Entonces, el agua es condición necesaria, pero no suficiente para estar seguros que tenemos un problema. Entonces, si ahora pasamos al siguiente slide, y esto quiere pasar, que no quiere, tenemos lo siguiente. Para ver que hasta ahora yo he hablado del medio, he apuntado a las características del medio, y siguiendo con las preguntas nos vamos a preguntar cuáles son las principales fuentes de agua, cuáles son los agentes agresivos disueltos, dónde se acumula y qué extensión tienen esas zonas de acumulación. Pero acá falta algo muy importante. Falta saber cuál es el material, porque el medio será agresivo en función de, más o menos agresivo, en función de con cuál material estemos trabajando. Los que industrialmente importan, que son susceptibles a la corrosión bajo aislación, son los aceros al carbono de baja aislación, los inoxidables de la serie 300 y los inoxidables dúplex. Entonces, de la interacción de ambos conjuntos de variables, va a dar
va a dar una resultante que es qué tipo de daño tengo yo en mi equipo, en lo que respecta a qué mecanismo está actuando, qué morfología tiene el daño y cuál es el nivel de daño que tengo en cada situación. Entonces, en la siguiente parte de la presentación vamos a ir entendiendo los distintos aspectos que aquí mostramos como importantes o presentándolos. Primero vamos a hablar de cuáles son las principales fuentes de agua debajo de la aislación. El agua puede entrar como agua líquida desde una fuente externa, que puede ser por lluvia, por filtraciones, chorreaduras, salpicaduras, y otra fuente importante es la condensación. Veamos un poco hablemos de cada una de ellas. En el caso de la infiltración desde fuentes externas, la principal causa de ingreso es la rotura de la protección externa de la que hablamos hace un rato. Y puede dañarse esa protección si yo tengo un diseño inadecuado de la misma, si la instalación es incorrecta, si el manipuleo del sistema es inadecuado, por ejemplo, puedo generar un daño mecánico, o si tengo un inadecuado mantenimiento. Otro rol para que el agua líquida llegue a estar en contacto con mi material lo va a tener el recubrimiento. Si el recubrimiento está intacto y adherente, va a ser una barrera efectiva. Si no lo está, tendré la posibilidad de ese contacto. Respecto de la condensación, va a resultar cuando lo que nosotros tengamos no sea agua líquida, sino una fase vapor, que puede, por supuesto, permear a través de la aislación, y si esa fase vapor tiene una cierta cantidad de vapor de agua, mientras esté como vapor de agua, o sea, en estado gaseoso, no voy a tener ningún problema. Pero si la temperatura de piel de mi equipo resulta ser inferior a la temperatura de rocío, que es la temperatura a la cual para ese tenor de humedad del ambiente se produce saturación y por ende condensación, tendré el agua líquida de la cual estábamos preocupándonos antes. O sea, vemos que por condensación también podemos llegar a tener agua líquida. El ingreso de agua líquida como tal es relativamente fácil de controlar, pero las aislaciones nunca son totalmente impermeables al vapor, por lo tanto, ese factor debe siempre tenerse en cuenta. Ahora nos falta ver qué agentes agresivos pueden estar disueltos en ese agua. Entonces, primero, nosotros tenemos sistemas que son aeróbicos todos, o sea, están en contacto con oxígeno, y por lo tanto el oxígeno disuelto en el agua va a ser el principal agente agresivo. De los gases que se pueden disolver en agua, sabemos que es el más agresivo. Y por otro lado, también podemos tener contaminantes. La siguiente pregunta es, me fui para el otro lado, es cuáles pueden ser los contaminantes, que en general lo que se ha encontrado preferentemente son cloruros y sulfatos, y la otra pregunta es ¿cuál es el origen? Son dos principales, las fuentes principales. La primera es que el agua, si se infiltra como agua líquida, tenga en solución esos contaminantes. También puede ser que si es una atmósfera y lo que está en contacto sea una atmósfera industrial, por ejemplo, que tenga óxidos, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, que cuando se genere agua líquida y ellos estén disueltos, van a bajar mucho el pH y van a ser muy agresiva a esa solución acuosa. Y también pueden ser aportados por el aislante. Entonces, en resumen, el rol del aislante en el caso de corrosión bajo aislación viene por distintos lados. Por un lado, porque puede proveer el espacio anular o la ranura donde se retenga el agua. Por otro lado, va a ser el que sus características van a controlar cuánta agua se absorba, cómo se retenga y cómo difunda. Y por otro lado, puede también aportar contaminantes, por ejemplo, puede aportar cloruros, el tema del cual se va a hablar después, que disueltos en el agua pueden acelerar la velocidad de corrosión o generar otras problemáticas de corrosión.
Veamos ahora cuáles son los mecanismos y la morfología del daño. Y empecemos por los aceros al carbono. Aquí puse en esta fotografía el caso de una línea en T, de una línea de etileno, y este es el aspecto antes de retirar el aislamiento, y acá tenemos el aspecto después de retirar el aislamiento. Vemos que tenemos una corrosión que en este caso fue bastante extensiva y generalizada, en otros casos puede ser más localizada en el acero al carbono si las zonas donde se atrapa el agua son pequeñas y aisladas. Vemos que tiene el aspecto típico del ataque por medio de oxígeno, que los productos de corrosión tienen ese aspecto pardo rojizo, típico de la corrosión por oxígeno, son nada adherentes y muy poco protectores. En el caso de los aceros inoxidables, tanto de los austeníticos como de los dúplex, las problemáticas que pueden aparecer son dos. La corrosión por picado o rendija, que es una forma de corrosión localizada por ataque puntual de la capa pasivante, y otro problema que puede darse, otra morfología para el cuy, es la corrosión bajo tensión, que puede ser por fluoruros y cloruros. Yo no voy a hablar de este tema porque Mariano Capes, en la última presentación, va a hablar en detalle de este particular mecanismo. Muy bien, ahora hablemos un poco de la temperatura, que es otro factor importante. La temperatura tiene varios efectos. El primero es que si está por encima de ciertos valores, va a favorecer la evaporación y reducir el tiempo de exposición del material con el agua. Pero, por otro lado, dado que la corrosión electroquímica aumenta su cinética con la temperatura, también podré tener un aumento en la velocidad de corrosión, y por otro lado, mayor temperatura puede degradar los recubrimientos y también los adhesivos. Un tema particular merece el caso en que yo tenga regímenes cíclicos, donde puede ser que cuando tengo el sistema a una temperatura alta en la que la evaporación del agua es fácil y rápida, y si ese agua tiene contaminantes, se evapora el agua y queden los contaminantes. Luego, cuando bajamos la temperatura para la parte de temperatura inferior del ciclo, el agua líquida que ahí se genere y permanezca, o que entre, mejor dicho, y permanezca, va a estar muy concentrada porque va a tener además la posibilidad de disolver esos contaminantes que ahí habían quedado como sólidos. Hasta aquí hablábamos de la problemática con temperaturas altas. También la temperatura juega un rol, como ya lo dijimos, en el caso de determinar o no que haya condensación en función de la humedad del ambiente en contacto con mi aislación y la temperatura del equipo y cómo es con respecto a la temperatura de piel. En la literatura van a encontrar distintos rangos que marcan como los de mayor susceptibilidad a este tipo de daño. Yo puse aquí dos referencias porque me interesa mencionarlas como referencias, además de dar estos números, y son la Recommended Practice de API 583 y la NACE, que también es un Standard Practice, que es la 198. Las dos en conjunto se complementan y dan un pantallazo bastante interesante de los sistemas de aislación, las formas de daño, las formas de inspección, así que se las recomiendo a quien le interese ver el tema, tener así un primer approach al tema. Después, por supuesto, hay mucha otra información, pero esto da una buena primera indicación. Volviendo a lo que hablábamos de las temperaturas, la API reporta entre menos 12 y menos 175, para aceros al carbono y de baja aleación, y la NACE entre menos 4 y 175 grados centígrados. Entonces ustedes me dirán, Teresa, nosotros sabemos que el agua es líquida entre 0 y 100 grados. Bueno, en muchos casos, incluso la API lo menciona, como ellos reportan casos de usuarios, lo que reportan es la temperatura de régimen y no tienen en cuenta que puede haber descensos de temperatura por cíclicos o por alguna causa fortuita. Entonces, en resumen, si bien ahí nos están dando esos rangos, en algún momento tiene que estar el sistema
a una temperatura en que permita que el agua esté líquida. Podemos estar arriba de 100 y que la vaporización lleve un cierto tiempo, y durante ese tiempo se genere el fenómeno de corrosión. Para los inoxidables austeníticos, el riesgo de estrés corrosion cracking por cloruros aparece a partir de los 60 centígrados, y para los dúplex se reporta a partir de 140, con los comentarios que hemos hecho de que en algún momento tenemos que estar a la temperatura en que el agua es líquida. Bueno, brevemente ahora veamos cuáles son los tipos de aislantes. Después Neil en la segunda charla va a hablar esto con más detalle. Respecto de los aislantes para baja temperatura, algunos ejemplos son poliuretano, espumas elastoméricas flexibles, vidrio celular y también aislantes de tipo fenólico, y para alta temperatura, perlita, silicato de calcio, lana mineral, vidrio celular y fibra de vidrio. Si seguimos y ahora hablamos de la protección externa, que es fundamental, pueden ser metálicas, de aluminio, de acero revestido, ya sea con aluminio zinc o con zinc, y también de acero inoxidable. Y también las hay no metálicas, termoplásticas o de poliéster. Y finalmente, hablemos del recubrimiento, que como para muchas otras aplicaciones, pueden ser sistemas epoxis fenólicos, sistemas de siliconas, depósitos, y también dentro de los no orgánicos se usa el depósito de aluminio por spray térmico. Quiero ahora usar los minutos que me quedan para hablar sobre prevención. La prevención, como en toda forma de corrosión, empieza en el diseño. En el diseño podemos solucionar el problema de corrosión, o acotarlo por lo menos. Ya te quedan 5 minutos, Teresa. Muy bien, gracias. O que nos cree más problemas el diseño. Para que no nos cree problemas, en este caso, es importante no favorecer la retención de agua y seleccionar el sistema de aislación acorde a los requerimientos. Y puse sistema de aislación en negritas y en color, porque cuando se hace la selección, hay que hacer la selección del conjunto, de todas las distintos componentes del sistema de aislación, acorde al requerimiento en cada caso. Un tema no menor es la aplicación del sistema de aislación, que también puede generar que se produzca una ranura mayor de lo necesario. Un comentario particular respecto de los recubrimientos, que va a ocurrir aquí como en cualquier recubrimiento de cualquier ducto. Yo puedo elegir el recubrimiento con más alta tecnología que pudiéramos pensar, pero si no tengo una adecuada preparación de la superficie previo a aplicarlo, y si no sigo el procedimiento indicado para la aplicación, no puedo estar seguro de que voy a garantizar la adherencia, y por lo tanto no va a cumplir adecuadamente su rol. Y finalmente, la inspección y el mantenimiento. Quiero terminar hablando de inspección, que hay métodos directos que implican sacar todo el aislante, con lo que eso conlleva, por supuesto planta parada, y hacer inspección visual o por líquidos penetrantes, y hay métodos indirectos que nos permiten hacer la inspección sin sacar el recubrimiento, o sacándolo solo parcialmente. Puede hacerse un examen visual en zonas que se consideren críticas, ahí que uno conozca el sistema y sepa, como en todos los casos de corrosión, dónde están los puntos críticos es fundamental. Y también hay métodos cualitativos como la retrodispersión de neutrones, que permite detectar hidrógeno y en base a eso inferir si hay agua, y la termografía, que me va a decir si tengo puntos calientes o puntos fríos, y con eso me podrá decir, mira, ahí hay un problema en la aislación. Y finalmente hay semi-cuantitativos, como un método de ondas guiadas, que prácticamente se desarrolló para la inspección de aislaciones, si bien ahora también se usa para en muchas otras aplicaciones, o el de corrientes parásitas pulsadas, que ni siquiera necesita sacar el recubrimiento, y por lo tanto lo que en general se hace es usar estos para ver dónde hay problemas de pérdida de espesor, que es lo que nos permiten dar, por eso son semi-cuantitativos, y con esa información, ir y después buscar de manera directa. Y para terminar,
para motivarlos a ver qué importante es esto. Saqué de la literatura un caso que me pareció icónico. Hubo una pérdida, una explosión y un incendio en una refinería en UK, y eso por suerte no implicó víctimas fatales, pero sí muchos dólares de pérdida. Y les muestro aquí en la siguiente slide, acá tenemos una de las torres de proceso, y en esta zona que estoy marcando se produjo la explosión. Y acá podemos tener el detalle en la... Esperen que voy a sacar esto, ahí está. Aquí vemos, era en una parte horizontal, donde además la posibilidad de acumulación de agua en la parte inferior era importante. Lo que ocurrió fue que el cuy adelgazó la pared, y después la explosión fue porque el ducto se quedó sin capacidad portante, y fíjense lo que fue el origen del problema. Acá tenemos este soporte, que era el soporte de una pasarela, se puso después de la tubería. Y bueno, evidentemente se dañó la protección y no se hizo una adecuada reparación. Y además, obviamente, el recubrimiento que estaba en contacto con la tubería tampoco pudo hacer de freno a toda el agua que ingresó. Pero el origen del problema fue fundamentalmente una mala praxis, porque uno tiene que ver cuando interviene en la planta, dónde y cómo lo hace. Finalmente, y para ir terminando, bueno, las consideraciones finales son que estamos hablando de un daño que no siempre se ha considerado con la importancia técnica y económica que implica. Como les dije, finalmente en los últimos años ha cambiado mucho la visión del tema, y bueno, son tres pilares, como en realidad como en casi todas las formas de corrosión. Lo fundamental y el inicio de las soluciones y también de los problemas si diseñamos mal es el diseño muy amplio, con una amplia visión, ¿no? Con cómo se seleccionan los materiales, cómo se establece cómo se van a aplicar. Ahí es muy importante la sinergia entre quien conoce el proceso, quien conoce los productos, quien sabe de corrosión. Eso se dan cuenta es para cualquier tipo de corrosión. La instalación es muy importante, el manipuleo, por eso elegí el caso, también lo es, y finalmente la inspección y el mantenimiento de ser necesario. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Muchas gracias y nos veremos con las preguntas. Aquí yo me despido. Muchas gracias, Teresa, por tu presentación tan completa, una excelente guía para reforzar aspectos técnicos de este problema, ¿no? Bueno, aprovecho para presentarme. Soy Danisa Chalfún, presidenta de la sección estudiantil NEIS del Instituto Sábato. Les recuerdo a nuestros asistentes que si quieren realizar alguna consulta a Teresa, como ya estuvieron llegando, pueden hacerlas directamente en el chat, indicando que va dirigida a ella, y por favor sí les pedimos que aclaren su nombre y organización a la que pertenecen. Continuamos entonces con nuestra agenda e invito a Neil Wax, director técnico y comercial de Aspen Aerogels, para que nos cuente sobre manta flexible de aerogel como herramienta en la lucha contra la corrosión bajo aislación. Adelante, Neil, por favor. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Neil Wax, estoy ubicado aquí en São Paulo, Brasil. Entonces les voy a tutorar con mi portuñol. Pasamos para presentación. Voy a compartir la pantalla. Si alguien me puede confirmar que... Ahí se comparte, se ve la pantalla completa. Está todo bien. Okay. Bueno, hoy vamos a hablar muy rápidamente sobre el uso del aislamiento aerogel como una herramienta en la lucha contra COVID. Los temas van a incluir
el papel del aislamiento en el problema del QI, cómo el agua ingresa y seca en el sistema. Vamos a ver una prueba reciente de una empresa petrolera multinacional sobre ese fenómeno de la absorción del agua y el secado del agua. Y finalmente, ¿qué es el aislamiento de hidrogel y cuáles son sus propiedades que lo hacen una herramienta tan buena en la creación de un sistema integral en la lucha contra la COVID? En general, los diagnósticos son unánimes. Sea NES, que la Federación Europea de la Corrosión, que API. Y eso es muchas palabras, pero es agua. Agua, agua, agua. Entre todas esas palabras que se cuentan sobre la corrosión bajo aislamiento, es agua. Sea en nuestra NES, API, la Federación Europea, se ha escrito mucho sobre QI, pero obviamente la palabra que se destaca del resto del texto que se ve aquí es agua. Mantener el agua fuera del sistema. Tanto que nadie lo dice mejor que NES. El sistema que retiene menos agua y que se seca más rápido produce menos corrosión. Esta declaración yo quiero destacar porque es muy importante. La verdad es que dice mucho más de lo que parece a primera vista. Integrado en esta declaración son los siguientes supuestos. Número 1, que el agua va a entrar en el sistema. El agua va a entrar. Esto significa que podemos suponer que la chaqueta, la protección mecánica solita, no es suficiente para nos proteger de la corrosión. También significa que tampoco podemos confiar solamente en el recubrimiento, en la pintura. La mejor solución para la corrosión bajo aislamiento es simplemente no aislar. Usen jaulas donde pueden, pero si necesita aislar y se confía solo en la pintura para proteger la superficie de la tubería, tenemos una paradoja. Está pintando porque usted asume que el agua va a entrar y que el aislamiento estará húmedo. Pero si ya está aceptando que tendrá aislamiento húmedo, y aquí está el paradoja, tiene un segundo problema. El aislamiento húmedo no funciona. Entonces es por eso que necesitamos un enfoque de sistemas. La chaqueta, el aislamiento y también la pintura. Vamos a hablar de estos elementos en los próximos slides. Aquí hay cómo está el corrosión bajo aislamiento. Es una cuestión que nos hizo enfocar correctamente en la metodología y cómo interrumpir el proceso de la corrosión en la superficie del acero. Este es el papel importante que juega la pintura, el recubrimiento y la TSA en la lucha contra la QI. Pero también debemos prestar atención a la entrada de agua en el sistema y cómo el aislamiento puede retener el agua dentro del sistema, porque es el aislamiento que va a mantener el agua en la superficie de la tubería.
No, en el caso en que el aislamiento no sea necesario, como dije, el mejor curso de acción es no aislar o usar barreras físicas donde se requiera protección personal. Si en vez se necesita aislamiento, disculpen, si en vez se necesita aislamiento de verdad, ¿ok? Para conservación de calor, o no hay espacio para montar las aulas, la barrera física, también debemos considerar el rendimiento del aislamiento al abordar el problema de la corrosión bajo aislamiento. O sea, tenemos que considerar lo que va a pasar al aislamiento. Vamos a ver cómo el agua entra y cómo se difunde típicamente en el sistema. Más importante, vamos a hablar sobre cómo el agua va a salir del sistema. Cómo es que el agua sale del sistema. Tal vez mejor decir en muchos casos cómo es que el agua no sale del sistema. Aquí tenemos la configuración típica de una instalación de aislamiento. Por la izquierda hay un aislamiento tradicional absorbente, tipo lana mineral. Puede ser silicato de calcio, cualquier aislamiento absorbente. Y a la derecha, una instalación con aerogel, que es un aislamiento hidrofóbico, súper hidrofóbico, no absorbe agua. El sistema típico que nos encontramos en nuestro día a día será con chaqueta de aluminio. Dependiendo de la especificación, las juntas del aluminio pueden estar sellados con silicona. Entonces, vamos a ver el proceso de cómo va envejeciendo el sistema y el agua entrando. Con el pasar del tiempo, el aluminio se va envejeciendo, disculpe el portuñol. Hay eventos de precipitación y con el tiempo la chaqueta se va deteriorando. Si hay selladores juntas en la chaqueta, se va a secar y caer con el tiempo. En muchos casos, la chaqueta estará sujeta a altas temperaturas, incluso cuando está sobre el aislamiento, lo que afectará al sellador. Las tuberías se cubren de sedimentos corrosivos, como habló Teresa, de las plantas, de la misma planta o de las plantas cercanas que afectan a los selladores, y hasta la misma chaqueta puede ser afectada o el aluminio por los componentes muy agresivos que hay en las zonas industriales. Hay gente que camina sobre las tuberías, eso causa daños mecánicos. Las arrendelas de goma se secan con el tiempo y por lo tanto podemos suponer que el agua eventualmente va a encontrar su camino para entrar y pasar por la chaqueta. Si va entrando el agua, típicamente absorbiéndose dentro de la lana mineral. El aerogel, por ser hidrofóbico, no absorbente, el agua puede pasar por la junta. Si la instalación no fue hecha al 100%, o sea, dependiendo de la calidad de la instalación, va a tener siempre forma para el agua entrar y pasar también por el aerogel. Más es el comportamiento después de la entrada de agua que es importante. Y por eso voy a recordar que conforme NES, el sistema de aislamiento que contiene menos agua y se seca más rápidamente debería resultar en la menor cantidad de corrosión.
Entonces, el aerogel, por ser hidrofóbico, va a permitir una cantidad de agua mucho menor que un aislamiento absorbente. Más también necesitamos destacar que dice y que se seca más rápidamente. Este es un punto crítico porque el tiempo húmedo tiene el mayor impacto en la tasa de la QI. Un aislamiento hidrofóbico delgado como el aerogel no solo no permitirá que el agua pase a través de su cuerpo, sino que donde el agua haya llegado a la superficie de la tubería a través de una junta, una falla, un defecto de la instalación, permitirá que el agua salga con mucho menos energía, o sea, a una temperatura mucho más baja de operación y en condiciones climáticas mucho más desafiantes. Hasta 80 veces menor de energía. Entonces, no solo el aerogel va a bloquear la mayor parte del agua, sino cuando hay agua, cuando el agua consigue llegar hasta la superficie de la tubería, se va a secar con 80 veces menos de energía. Más, una vez que el agua entra en el sistema, puede viajar hasta 10 metros desde el punto de entrada. Y durante ese viaje va degradando el rendimiento térmico del aislamiento. Eso va a tener un impacto también en el proceso de secado del mismo aislamiento. Aquí podemos ver la línea roja, que es la curva térmica dentro del aislamiento. Para la izquierda, ustedes ven una curva casi vertical, o sea, que está perdiendo mucha energía. El aislamiento está lleno de agua y está bien degradado. Más, hasta la sección 4 aquí vemos bastante degradación en el rendimiento térmico del aislamiento. ¿Por qué? Porque entró en un ciclo negativo. Esto es realmente visible en el silicato de calcio, por ejemplo. Muchos de ustedes ven en las plantas cómo está el silicato de calcio. Porque queda muy rojo y es muy visible el efecto de ese ciclo de absorber agua y secar en ese ciclo continuo y lleva la oxidación de la superficie de la tubería para afuera. Las condiciones climáticas en la vida real tienen un impacto también. No solamente tenemos que considerar la entrada del agua, o sea, la precipitación, la frecuencia de la lluvia, sino también la presión parcial media de agua. En esta imagen aquí podemos ver infelizmente no hice para Argentina, pero aquí vemos en Brasil las varias ciudades de Brasil y el impacto de la presión parcial media de agua y la lluvia. A mayor riesgo está una ciudad que usted puede imaginar como Manaus, que está en las Amazonas. Es muy parecido a Singapur, por ejemplo. Recife en el norte tiene bastante lluvia, pero también la presión parcial media de agua no ayuda en el proceso de secado. Quedan 5 Sí. minutos. Bien, gracias. Ese tiene un impacto, como dije, en el secado
durante condiciones secas, hay mucha poca pérdida de calor, pero en las condiciones mojadas hay mucha pérdida de calor y el agua queda trancado, atrapado dentro del aislamiento. No tiene cómo salir. Aquí podemos ver un ejemplo de ese ciclo donde el agua queda dentro, la humedad queda dentro del sistema. Aquí es una tubería de vapor a alta temperatura, más igual el proceso del agua ciclando dentro del aislamiento es evidente. Casi la mitad o más del espesor del aislamiento quedó mojado, capturado en ese ciclo. Eso nos lleva a un punto muy importante. Algunos de los datos más citados en los artículos y presentaciones sobre QI son los datos de Exxon. Muchas de esas estadísticas mencionadas en ese artículo sobre QI hacen referencias a esas cifras. 60% de todo el aislamiento en funcionamiento durante más de 7 años está húmedo. Eso es un dato bastante difuso en los artículos sobre QI. 50% de todos los costos de mantenimiento de las tuberías se deben a corrosión bajo aislamiento. 10% del costo total de mantenimiento en la planta se debe a corrosión bajo aislamiento. Sí, y nuestros estudios de campo confirman eso. Hicimos más de 20 estudios de campo y los resultados son iguales. Más de 60% del aislamiento tradicional en el campo estaba húmedo. Y eso llevó a un aumento en la pérdida de energía media de 90%. Repito, 60% del aislamiento, indiferentemente de la edad del aislamiento, estaba mojado y la pérdida de energía media fue de 90%. Eso en el campo. Más como es en el laboratorio. En los próximos slides vamos a ver cómo ocurre esto en condiciones de laboratorio, en un estudio producido por una empresa petrolera multinacional. En este estudio había 8 spools con 8 aislamientos diferentes. Un spool tenía el pirogel. Los pools quedaron mojados 3 días, después pasaron para un periodo de 4 días seco y ia repitiendo así para 90 días. Los pools estaban a 80 grados, que es la temperatura perfecta para propagar la corrosión bajo aislamiento. Entonces, 3 días mojado, 4 días seco, repitiendo, siempre a 80 grados. Después del estudio, después de los 90 días, vieron que el tiempo medio hasta que la superficie estaba seca con aerogel era solamente 3 horas y 20 minutos. Y eso a solamente 80 grados. La lana mineral nunca se secó. O sea, necesitaba más de 96 horas, el ciclo completo. No había tiempo para la lana se secar antes de entrar en el próximo ciclo. Eso simulando las condiciones en una área bastante mojada. Aquí podemos ver las condiciones de los pools después de la prueba. Aquí hay lana mineral, vidrio celular. Incluso el vidrio celular, que es impermeable, puede crear problemas cuando el agua entra por las juntas, porque luego queda atrapada
dentro de las medias conchas de vidrio. Entonces, la solución es un instrumento que respira, que bloquea el agua de entrar, más deja el vapor salir, disculpen. Aquí hay la imagen con pirogel, con aerogel. Bueno, pasamos a hablar del aerogel. El aerogel es famoso porque es el aislamiento más eficiente del mundo. Tiene la menor conductividad térmica y por eso es bien conocido en el mercado. Aquí ustedes pueden ver la diferencia en la curva de conductividad térmica comparando aerogel con los tradicionales. Por eso ganó su fama. Aquí esa conductividad térmica muy baja se traduce en espesores de aislamiento muy reducidos. Pero son las otras propiedades que son más importantes. Lo más importante es que, particularmente en el contexto de la CUI, es que el agua en forma líquida no entra, no pasa por la manta de aerogel. Pero el vapor sí, el vapor de agua sale. Entonces, esa hidrofobicidad es muy importante porque es parte integral de la química del aerogel. No es un revestimiento, un recubrimiento superficial en el aislamiento. Es efectivo en toda la gama de temperaturas a riesgo de CUI y más allá. Y el componente de aerogel llena completamente el volumen de la manta y eso no permite agua entrar en la manta. Agua no pasa y ni siquiera hay espacio dentro de la manta para el agua. Yo voy a saltar los casos de estudio y acabar aquí con la presentación. Muchas gracias y quedo disponible en la sesión de preguntas para responder a cualquier pregunta después. Muchas gracias. Bueno, Neil, muchas gracias a vos por tu presentación. Generó bastante interés, te comento, estamos recibiendo muchas preguntas al respecto. Así que bueno, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Pablo Altamirano, formo parte de la sección estudiantil NEIS del Instituto Sábato. Así que los sigo invitando al resto de los asistentes a que hagan las preguntas, las consultas que deseen. Al final de este encuentro vamos a tener un espacio para que los disertantes puedan consultar y responder sus dudas. Recuerden que para hacer las preguntas tienen que identificar quién es que está haciendo la pregunta, a quién está dirigida esa pregunta, dado que en el día de hoy tenemos 3 disertantes, y bueno, y finalmente indicar la consulta que deseen hacer. Bueno, muy bien, aquí continuamos con el evento del día de la fecha, agradeciendo a los expositores que pasaron antes. Mi nombre es Pablo Cienciosi, soy el vicepresidente de la sección NEIS Argentina y estoy para presentarles a Mariano Capes, no sin antes recordarles que vía el chat estamos recibiendo muchísimas preguntas, les agradecemos a todos por el interés. La verdad que nos vamos a quedar cortos de tiempo para poder solventar todas las preguntas que están haciendo, pero les agradecemos y de todas maneras vamos a buscar la manera de generar el contacto para que puedan hacer las preguntas que no se puedan resolver durante la serie de preguntas y respuestas dentro de digamos, por vía mail. Y vamos a presentar el siguiente trabajo, que es corrosión bajo aislación de aceros inoxidables austeníticos, del doctor Mariano Capes, que es investigador de corrosión y materiales en la Comisión Nacional de Energía Atómica y es miembro de la carrera de investigador del CONICET. Así que, Mariano, te dejo la palabra a vos y adelante. Bueno, gracias Pablo por la presentación y a todo el comité por la invitación. Voy a compartir pantalla.
A ver, ustedes me confirmarán si la pueden ver. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bien, Ampliarla. bien. Gracias. Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta última charla. ¿Sí? Bien, el problema ya fue planteado anteriormente. Sí, tenemos una fuente de agua. Esa fuente de agua puede tener cloruros. Los cloruros pueden también estar presentes en el aislante. ¿Sí? Y entonces, si lo que tenemos acá representado es una cañería gris, ¿sí?, que está cubierta por un aislante que minimiza las pérdidas de calor notadas con esta flecha Q, ¿sí? Lo que tenemos es que por estar esta cañería, la temperatura de su piel ser elevada, tenemos actuando sobre la superficie un mecanismo de evaporación-concentración. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que puede llegar acá una disolución de cloruros o agua pura, que fue lixiviando cloruros a su paso, pero al llegar a la superficie del caño de acero inoxidable se concentra por un mecanismo de evaporación-concentración, dando lugar a soluciones mucho más concentradas. Bien, bajo estas condiciones tenemos un material susceptible, sí, aceros de la serie 300 o duplex inoxidables, sí, ese acero puede estar o no sensitizado. Siempre vamos a tener tensiones, ya sea debido a la presión interna o residuales, debido a soldaduras o a procesos de conformado en frío. Y en el medio ambiente sí va a ser común la presencia de agua, ¿sí? Oxígeno disuelto va a haber por estar este equipo operando en la atmósfera, ¿sí? La temperatura va a ser elevada, ¿sí? El proceso de corrosión bajo tensión es un proceso, como ustedes saben, térmicamente activado, y entonces todo lo que requerimos para tener un mecanismo de corrosión bajo tensión asistido por cloruros en el acero inoxidable es la presencia de cloruros o fluoruros. Bien, frente a esta problemática, ¿sí?, se desarrollaron en los 70 normas ASTM y también normas elaboradas por la Agencia Reguladora Nuclear, ¿sí?, a fin de minimizar este problema. ¿Sí? ASTM tiene 4 normas, ¿sí?, en orden de aparición. Primero apareció un ensayo de corrosión bajo tensión. Segundo apareció un ensayo de composición química de aislantes. Esta norma es la que de alguna manera nos dice cómo usar estas dos, ¿sí? Y la más nueva de todas es una norma que nos dice cómo manipular, transportar, enviar y almacenar los aislantes, ¿sí?, para minimizar la contaminación por cloruros. Y la norma reguladora, la norma esta, 136, emitida por la Agencia Reguladora Nuclear, es similar en contenido a la C795 y a la C692. Bien, la primera entonces de ellas, la C692, la más vieja de todas, ¿sí?, es la que nos dice cómo evaluar esa capacidad del aislante de desencadenar un proceso de corrosión bajo tensión en el acero inoxidable, ¿sí? Y lo que tenemos en este caso, ¿sí?, es una probeta de acero inoxidable, ¿sí?, marcada acá en gris. Esta probeta la tengo acá marcada en gris. Está bajo deflexión constante, previamente fue sensitizada a fin de que el ensayo sea más conservativo, y está a alta temperatura, ya sea por estar enchufada a un transformador o por estar situada arriba de un tubo que transporta vapor a alta temperatura, ¿sí? Eso ocasiona una alta temperatura sobre el inoxidable que de alguna manera simula la condición en servicio. Bien, tenemos dos alternativas para hacer el ensayo del aislante. Podemos poner el aislante de esta manera o de esta manera. En este caso, el agua, ¿sí?, va a subir por un proceso de capilaridad. Y en este caso, el agua va a caer por gravedad, ¿sí? Y si en el aislante, tenemos la cantidad suficiente de cloruros para que se desencadene un proceso de corrosión bajo tensión en el acero inoxidable, ¿sí?, ese aislante no va a pasar el ensayo, ¿sí? Lo que vamos a estar rechazando es el proceso de producción y la materia prima para ese aislante, ¿sí?, debiendo tener que ajustarse. Y es importante, sí, que para que el ensayo sea el aislante sea debidamente calificado, ninguna muestra debe tener fisuras luego de 28 días a fin de validar el proceso de preproducción. Si el aislante lo pasa, ya está validado el proceso de preproducción y después lo podemos seguir con algún control de calidad, que ya voy a comentar a posterioridad.
Antes de eso quiero destacar, ¿sí?, que obviamente este ensayo considera exclusivamente el efecto de cloruros presentes en el aislante. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en ambos casos utilizando agua destilada pura, ¿sí? Bien, y entonces lo que esperaríamos en este ensayo es ni más ni menos que una correlación entre la composición química del aislante, ¿sí?, y el resultado falla o no falla de la probeta, ¿sí? O sea, lo que está midiendo este ensayo es la capacidad del aislante de desencadenar un proceso de corrosión bajo tensión en el inoxidable. Bien, esta correlación fue descrita por Carnes, ¿sí?, en esta curva, ¿sí? Esta curva es del año 1965, ¿sí? Y Carnes determinó que la capacidad de los cloruros en ordenadas es parcialmente contrarrestada por el contenido de silicatos en el aislante, ¿sí? Y entonces tenemos una zona no falla frente a corrosión bajo tensión y una zona de falla, ¿sí? Pero algo importante en esta curva, ¿sí?, es que este autor decidió trazar la frontera falla, no falla, o sea, esta línea que está marcada acá, esta línea se trazó considerando que si de 4 ensayos uno o ninguno fallaba, estamos en zona segura. Bien, y esa curva fue luego reproducida por ASTM C795. Bien, entonces, las dos normas ASTM que nos quedan de escribir son la C871, que es un análisis químico de especies lixiviantes en el aislante, ¿sí? O sea, esto implica moler el aislante, ¿sí?, ponerlo en agua a alta temperatura para lixivar especies, luego analizar químicamente qué especies hay en esa solución, ¿sí?, y eso nos va a dar un punto en este gráfico, aluros versus sodio más silicato, ¿sí? Y según si estemos en un punto acá o en esta zona, bueno, será el análisis aceptable o no aceptable. Bien, algo importante, ¿sí?, es que este análisis siempre se tiene que hacer luego de haber hecho la precalificación del proceso productivo y de la materia prima con el ensayo de corrosión bajo tensión. Porque recordemos que esta recta de acá, ¿sí?, asume una probabilidad de falla de al menos 25% por cuál fue el criterio de Carnes que utilizó para trazarlo. Bien, y algo que es interesante es cuál fue la evolución histórica de esta curva, ¿sí? Yo, como les conté, Carnes originalmente analizó cloruros y sodio más silicatos, ¿sí? Pero después lo que ocurrió, ¿sí?, es que normas militares marcadas acá y acá decidieron poner una cota a la cantidad máxima de cloruros y una cota a la cantidad mínima de sodio y silicato, ¿sí? Esto luego fue copiado por ASTM C795 y la Agencia Reguladora Nuclear se tomó una licencia adicional que es, en vez de poner cloruros en ordenadas, que era lo que originalmente estudió Carnes, puso cloruro más fluoruros en el año 1973. Bien, y esto fue esta idea de poner cloruros más fluoruros, ¿sí?, en ordenadas, como muestra esta diapositiva, fue resistida por ASTM desde el 77 hasta el 2008, ¿sí?, incorporándola recién en la versión del 2008. ¿Sí? Recién en el año 2008, ASTM C795 incorpora cloruros más fluoruros en ordenadas. Y esto, bueno, esto puede tener problemas, ¿sí? En particular, uno de nuestros clientes presentó este problema, que sus aislantes estaban bajo especificación con el estándar original, y luego con el estándar revisado en el 2008, si alguno de ellos caía en la zona no aceptable. Entonces, nos llegó esta curiosidad de investigar cuál es el rol de fluoruros en stress corrosion cracking, ¿sí? Bien, entonces lo que nos estamos preguntando es qué motivó este cambio de escala. Bueno, haciendo una breve revisión histórica, ¿sí?, como les dije, la primer norma, ¿sí?, la primer guía regulatoria que colocó cloruros y fluoruros en ordenadas fue la emitida por la Agencia Reguladora Nuclear en el año 1973. ¿Sí? Pusieron cloruros más fluoruros y acá tienen de vuelta la línea de Carnes con la cota máxima para cloruros
sí que separa la zona de aceptable versus no aceptable, ¿sí? Bien, pero estudios, ¿sí?, de gente que estuvo en los comités de ASTM, ¿sí?, publicados en simposios, proceedings de simposios de ASTM, ¿sí?, nos dicen que el origen de colocar fluoruros en ordenadas fue porque tiene similaridad química, normalmente es más agresivo químicamente el fluoruro que el cloruro, ¿sí?, y se asumió en pocas palabras que si el cloruro es malo, entonces el fluoruro tiene que ser peor. ASTM rechazó la inclusión de fluoruros en ordenadas en la década del 80 por falta de evidencia directa, hasta recién, como vimos, en el 2008. Bien, la Agencia Reguladora Nuclear, quizás con ánimos de justificar esta inclusión de fluoruros en ordenadas, contrató un estudio independiente del efecto de fluoruros y otros halógenos en la corrosión bajo tensión externa de aceros inoxidables tipo 304 en el año 1997. ¿Sí? Y curiosamente los resultados de este estudio fueron que no hay sinergia entre cloruros y fluoruros y que si bien existe la corrosión bajo tensión por fluoruros, puede ser prevenida con los mismos iones que inhiben la corrosión bajo tensión en cloruros, aunque a mucha menor concentración. ¿Sí? Bien, y eso está mostrado con estos triangulitos de acá. ¿Sí? Los triangulitos vacíos son muestras que tienen cloruros y sodio y silicato a distintos niveles y están todos por debajo de la línea de Carnes. Lo que hizo este autor fue a esas muestras agregar fluoruro de manera tal que estar por arriba de la línea de Carnes, ¿sí? Tenemos los triangulitos llenos, pero teniendo en ordenada cloruro más fluoruro. El problema es que ninguno, ¿sí?, de estas muestras, como ven acá, ninguna tuvo corrosión bajo tensión, ninguna causó corrosión bajo tensión en el aislante. ¿Sí? O sea, con esto demostró que no sería adecuado colocar cloruro más fluoruros en ordenadas, sino que habría que seguir colocando únicamente cloruros en ordenadas, ¿sí? Porque los fluoruros, de nuevo, la corrosión bajo tensión en fluoruros puede ser prevenida con poco sodio y con algo de sodio y algo de silicato. Bien, curiosamente, a pesar de estas conclusiones, ¿sí?, de este estudio independiente, lo que decidió en una nueva revisión de la Guía Reguladora Nuclear 1.36, ¿sí?, que es la guía para para selección de aislación térmica de aceros inoxidables, de nuevo, en el 2015, mantuvo su requerimiento de cloruros más fluoruros. Bien, y finalmente, cuando ASTM decidió revisar su curva en el 2008, ¿sí?, la que está en ASTM C795, si uno va al texto, esto es como se puede encontrar esta norma en la actualidad, dice fluoruro se agregó a ordenadas, ¿sí?, para ser consistentes con otros estándares. Pero de nuevo los otros estándares están basados en que alguien alguna vez dijo, si el cloruro es malo, el fluoruro tiene que ser peor, y frente a la experiencia, los resultados experimentales concluidos en este estudio, sí se terminó siguiendo la postura original. Con esto no quiero decir que la corrosión bajo tensión en fluoruros no sea un problema, ¿sí? De hecho es un problema adecuadamente documentado, ¿sí? Se conoce ya en literatura del 60, 70 y 80, ¿sí?, como se muestra acá. ¿Sí? Eso fue evidenciado tanto en ensayos de flexión constante, como este muestra acá, como en ensayos de tracción lenta, ¿sí? Y sin embargo, la corrosión bajo tensión en fluoruros solo se observa en material sensitizado, siempre procede en forma intergranular y sean soluciones muy diluidas de fluoruros. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que si bien esto existe, el rol de fluoruros
en aislantes no ha sido adecuadamente fundamentado, ¿sí? Y los estudios independientes concluyen que puede ser inhibida con menos silicato, menos sodio que la que inhibe la corrosión bajo tensión en cloruros. Bien, resumiendo un poco mi revisión sobre las normas ASTM, sí destaco que mitigan el problema parcialmente porque solo consideran cuando cloruros y fluoruros cuando ellos están presentes en el aislante, ¿sí? Pero luego de las presentaciones anteriores, sí, que nombraron la norma NEIS SP0198, ¿sí? La corrosión bajo tensión va a ser posible, incluso debajo de un recubrimiento correctamente caracterizado como aceptable por las normas ASTM, o sea, haciendo análisis de corrosión bajo tensión y en análisis químico, si la fuente de cloruro es externa y el fluido llega al metal por grietas del recubrimiento. ¿Sí? Para poner valores a los contenidos de cloruro comúnmente encontrados en la práctica, tenemos 200 ppm de cloruro en agua potable. Bueno, la norma NEIS tiene varias recomendaciones para evitar esto, y hay ensayos acelerados para evaluar la capacidad del recubrimiento de proteger frente a cloruro, no ya en el aislante, sino de fuentes externas, aunque estos ensayos, si bien han sido publicados, no han sido estandarizados, ¿sí? Uno de ellos es, en vez de mojar el aislante con solución de agua pura, lo mojó con una solución de cloruros. Bien, una limitación, estos métodos terminan siendo muy agresivos, ¿sí? Porque las especies inhibidoras, eventualmente, frente a una fuente infinita, por así decirlo, de cloruros, eventualmente se van a agotar. Bien, entonces, profundizando un poco más sobre fuentes de fluoruros, ¿sí? Hay estudios donde se analizó la fuente de cloruros, cuál es la fuente de cloruros que desencadena el proceso de corrosión bajo tensión bajo el aislante. Sí. 5 minutos. Gracias. Bien, y como ven acá, en algunos casos fue debido al aislante, lo cual se puede evitar, mitigar con las normas ASTM. ¿Sí? En muchos casos fue debido a la atmósfera, en otros debido a sistemas externos, y en muchos no fue identificado, ¿sí? Y de vuelta, para dar algunos números, tenemos 200 ppm en el sudor humano, 1400 en la saliva, 2000 ppm en sudor, 1400 ppm en saliva, 57% en PVC, etc. ¿Sí? Y hay también amenazas adicionales. Bien, la última amenaza adicional que quiero agregar es la relacionada a la higroscopicidad de las sales. Hasta ahora lo que venimos hablando nosotros es esta problemática de que llega una solución al componente acero inoxidable y se concentra por evaporación-concentración. Bien, pero alternativamente, ¿sí? Las sales pueden estar presentes previamente sobre la superficie del acero inoxidable, ¿sí? Ya sea por contaminación atmosférica, ¿sí? Y en ese caso va a importar mucho cuál es el tiempo entre la construcción de la planta y la colocación del aislante, o alternativamente pueden estar presentes como residuos de sustancias utilizadas para decapado de soldaduras. Bien, bajo estas condiciones, ¿sí? Va a ser posible formar una solución agresiva sobre la superficie de acero inoxidable, ¿sí? No ya si el aislante es permeable al agua líquida, sino si es permeable al vapor. O sea, con tener un aislante permeable al vapor, vamos a poder tener generación de soluciones agresivas sobre la superficie del aislante. ¿Sí? Esta higroscopicidad de sales es algo que observamos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, se puede ver como el aumento de peso de una sal originalmente seca. ¿Sí? Ese aumento de peso va a ser tanto mayor cuanto mayor sea el porcentaje de humedad relativa en el medio ambiente. ¿Sí? Y esa higroscopicidad de la sal se puede cuantificar a partir de la humedad relativa a la cual se forman soluciones. Por ejemplo, si miramos el cloruro de magnesio, ¿sí? Que es una sal presente en el agua de mar, vemos que a temperatura ambiente, ¿sí? Aún estando una humedad relativa del 30%, ¿sí? O sea, de vuelta muy lejos del punto de rocío, ¿sí? Va a poder formarse una película de solución sobre la sal y esa película de solución puede desencadenar un proceso de corrosión bajo tensión. Bien, esa capacidad de películas de sal,
¿sí?, que atraen humedad del medio ambiente y desencadenan procesos de corrosión bajo tensión, fue demostrada originalmente por investigadores japoneses, ¿sí?, que tomaron probetas de acero inoxidable, le colocaron con una micropipeta gotas de solución, ¿sí?, de solución de agua de mar, y luego esto se expuso, ¿sí?, en aire con 30% de humedad relativa. Y esto desencadenó eventualmente un proceso de corrosión bajo tensión transgranular en un acero inoxidable 304, luego de 2 semanas a 70 grados. ¿Sí? Esto que estoy mostrando no es una mera curiosidad de laboratorio, sino que se adopta como modo de falla bajo análisis para contenedores de residuos radiactivos, radiactivos interinos de acero inoxidable que van a estar expuestos a la atmósfera y por lo tanto expuestos a este mecanismo de degradación. Estos contenedores, bueno, operan sin aislante, por lo cual van a estar mucho más expuestos a cloruro de la atmósfera, pero tengan en cuenta que la temperatura de operación, que también es un proceso muy agravante de la corrosión bajo tensión, es menor que para el caso en que se utilizan aislantes en la industria. Bien, finalizando, entonces, los estándares ASTM me previenen la corrosión bajo tensión en cloruros en acero inoxidable, siempre que el aislante sea la causa del problema. La norma NACE SP0198, ¿sí?, previene frente al mojado accidental que los cloruros debido a fuentes externas lleguen a la cañería, ¿sí?, a partir de distintas formas que tenemos de mantener esta cañería seca, ¿sí? Y por último, la amenaza causada por cloruros atmosféricos o fluoruros utilizados para soluciones de decapado de soldadura, ¿sí?, son menos conocidas, ¿sí?, y su agresividad está vinculada a la ventana de tiempo entre que se construyó la planta y se colocó el aislante, la ventana de tiempo entre que esa cañería por alguna razón está sin aislante. Otras consideraciones también, ¿no?, cómo llegó ese componente a nuestra planta, llegó por vía marina, entre otras consideraciones. Bien, las conclusiones, bueno, es que la zona segura, entre comillas, de ASTM 795 fue originalmente trazada considerando una probabilidad de falla de al menos 25%. Por eso siempre hay que usarla en conjunto con ASTM 692, ¿sí? Este ensayo es mucho más costoso que los anteriores, que el análisis químico, y este que es un ensayo de evaluación de análisis químico, pero siempre debe ser realizado para precalificar el aislante y la materia prima. Bien, normas ASTM y procedimientos detallados en NUREC previenen corrosión bajo tensión solo si la fuente de cloruros es externa, ¿sí? Si bien han sido reportados casos de corrosión bajo tensión en fluoruros y en otros sistemas, el criterio fluoruro más cloruro es demasiado conservativo y no basado en datos, en lo que a corrosión bajo aislante se refiere. Es importante controlar limpieza de superficies, contaminación por cloruros de la atmósfera y de fuentes externas. Y por último, siendo la corrosión bajo tensión un proceso multivariable, es importante focalizar esfuerzos en mitigar a través del control de la mayor cantidad de variables ingenierilmente posible. Bien, con eso concluyo mi presentación, ¿sí?, con los agradecimientos correspondientes. Bueno, muy bien, Mariano, muy claro, muy interesante, tanto tu charla como la de los demás expositores, Neil, Teresa. Les agradecemos muchísimo su participación. En este momento va a aparecer en el chat una pequeña encuesta que desde tanto de la sección estudiantil como desde la sección NACE queremos saber qué les pareció el evento, ¿sí? Les vamos a dar algunos minutos. Vamos a poner que 15:30 nos volvemos a juntar y empezamos con algunas preguntas hasta la finalización del evento, en donde Eduardo Carzoglio nos va a despedir. Así que 15:30 empezamos con las preguntas.
Bueno, muy bien. Me mató la ansiedad. Era 15:30, son 15:29. Vamos a empezar. Les pido a los expositores que vayan conectando las cámaras, así podemos verle la cara cuando hacemos las preguntas. ¿Sí? La idea es que sea una especie de debate ameno. Nos queda poco tiempo para las preguntas, lamentablemente, y queremos cumplir con lo establecido en la programación. Entonces vamos a hacer algunas preguntas y en el caso de que queden preguntas pendientes, tenemos los mails de ambas secciones que figuraba en los distintos flyers, pero el de la sección estudiantil es sabatoneis.estudiantil@gmail.com y el de la sección argentina es neisseccionargentina@gmail.com. Si quedan preguntas sin responder o siguen quedando dudas, a través de estas dos direcciones de correo nos contactan y nosotros se las reenviamos a Mariano, a Nil, a Teresa, y de esa manera trataremos de darle continuidad, si son tan amables Nil, Mariano y Teresa, de acompañarnos en esto, ¿sí? Para que nadie quede sin su pregunta con algún tipo de claridad, algún tipo de respuesta. Bien, vamos a empezar con las preguntas entonces. La primera serie de preguntas, porque son 2 o 3, es para Nil. Nil, la primera pregunta que surge de Sebastián Di Giorgi es ¿qué costo porcentual tiene la manta de aerogel comparándolo con los aislantes tradicionales? Sebastián, obviamente una buena pregunta. El costo es muy importante, no hay como negar eso. Yo creo que aquí en Brasil es un buen ejemplo. El costo del LR, porque está importado, depende más del cambio do que el precio del producto mismo. Entonces el cambio es muy importante porque es un producto importado, sea aquí en Brasil que en Argentina, ¿no? Porque viene de los Estados Unidos. El aerogel típicamente, y yo hablo siempre muy francamente, típicamente tiene un costo 5 veces mayor do que los tradicionales como fibra de vidrio o lana mineral. Pero está igual al costo instalado en muchos casos de la perlita expandida y el silicato de calcio. Entonces, tenemos que ver el costo total instalado. En esos casos, con un cambio normal, fuera de la crisis, va a competir fácilmente con silicato y perlita en el costo Bien. total instalado. Perfecto, Nil. Muchas gracias. Hay otra pregunta que sería la misma continuada. Fabio Fernández de Pan American Energy te pregunta si el aerogel ya se comercializa en Argentina. ¿Podrías, considerando que hay gente de Ecuador, de Perú y de casi toda Latinoamérica, contarnos la situación en los distintos países de Latinoamérica, si lo conoces? Y cómo es el tema de la aplicación, si es una aplicación tradicional o al ser un producto completamente distinto necesita algún tipo de mano de obra especial. El aerogel está disponible en todos los países de Latinoamérica. Se vende bastante aquí en Brasil, donde yo estoy ubicado. Está vendido en Chile, Argentina, México, Colombia. Entonces está en todo el continente sudamericano. La instalación es típico, normal. La instalación del producto es como cualquier manta. Es una manta, prácticamente una manta flexible, fibrosa. Entonces es como aplicar fibra cerámica y muchos otros aislamientos. Entonces el mismo equipo que ustedes van a tener para la instalación del silicato, de lana mineral, ya sabe cómo instalar el aerogel. Buenísimo, muchas gracias, Nil. Ahora vamos a hacer una pregunta a Teresa. Teresa, ¿estás por ahí? Sí. Bien. Pregunta para el caso que diste como ejemplo, ¿sí? de la finalización de tu presentación. Si se sabe cuál era el tipo de aislamiento, perdón, Daniel Rodríguez es el quien formula la pregunta, si se sabe cuál era el tipo de aislamiento y la temperatura de operación. ¿Y a qué tipo de sistema debería darle mayor atención? ¿A los que operan a altas temperaturas o a bajas temperaturas? ¿Para equipos de acero inoxidable o acero al carbono? ¿Cuándo es que nos tiene que
alertar más este inconveniente, según Bueno, tu criterio, ¿no? está bien, tenemos entonces, vamos a empezar por la primera, que es en el caso tenía un primer de zinc y sobre él tenía siliconas, los números de espesores no es que me acuerde, los tengo aquí anotados, era 65 micrones para el primer y 25 para la silicona, el aislante era lana de vidrio y la protección era un acero galvanizado, la protección externa. La temperatura de trabajo en régimen era alrededor de 110 grados centígrados, pero bueno, tenía momentos de descenso, y creo que con eso ya está la primera parte de la pregunta, que es lo referido al ejemplo. Correcto. Y ahora la segunda parte te la reitero para No, que quede está claro. bien, está bien. Bueno, si quieres para los demás, adelante. Sí, para los demás. Yo conozco que tenés una gran memoria. Pero lo que pregunta es, ¿cuál sistema de los que posiblemente tienen corrosión bajo aislación nos tiene que llamar más la atención? O sea, si tuviese que priorizar uno, ¿cuál priorizaría? ¿Uno de alta temperatura, uno de baja temperatura, un acero al carbono o un acero inoxidable? ¿Cuál de esas combinaciones sería la más riesgosa? Bueno, yo diría que para cada caso, la más riesgosa es la que él tiene entre manos. O sea, siempre tiene que preocuparse por el riesgo que tiene en su situación. Porque quizá al otro que tiene inoxidable se le fisura por corrosión bajo tensión y es un problema más grave. Pero a él se le puede también pinchar una tubería de acero al carbono, y bueno, va a tener que parar la planta igual, con buena suerte, sin que pase ninguna otra cosa. Así que yo pienso que, terminando de manera capicúa mi respuesta, es el caso que uno tiene, porque tiene que evaluar en cada situación cuál es su riesgo, como cualquier otro tipo de corrosión, y definir cómo manejarlo en su caso, porque en todos va a haber posibilidad. Si yo tengo acero al carbono y agua, o si tengo inoxidable y agua, en esos rangos de temperaturas, la probabilidad va a existir. Bien, tengo otra pregunta para Teresa. Fabio Fernández de Pan American te consulta, Teresa, si es recomendable que todas las cañerías de acero aliados para alta temperatura tengan un recubrimiento, pintura, o si no es necesario. Bueno, entiendo que habla de aceros al carbono y de baja aleación, digamos, o sea, las tuberías estándar. Yo pienso que sí, que siempre es necesario tener el recubrimiento, porque, vuelvo a decir, como también dijo Neil, la posibilidad de que el agua llegue existe, y no es nula, y entonces no podemos jugarnos a no tener esa barrera. Perfecto. Y una consulta para Neil. Nos pregunta Marcos Gabriel Jofré si el aerogel tiene algún tipo de limitación respecto de la temperatura de la línea para su aplicación. Sí, tiene. El límite es de 650 grados. Hasta 650 grados. Pero recordando que la QI va a ser un problema hasta 175 grados. Entonces, el límite es un poquito, un poco fuera del contexto, pero sí, 650 grados. Bueno, continuamos con las preguntas. Ahora es el turno de preguntas para Mariano. Acá preguntan que, bueno, dado que para evitar tener problemas de QI en equipos de acero inoxidable se debe tener muy en cuenta el contenido de cloruro en el material aislante, ¿a partir de qué niveles de cloruro se puede tener el problema de corrosión bajo tensión? Y una pregunta, Mariano, seguida a esa, que la hacen desde Kelly Pimiento, desde Pan American Energy, es si conviene pintar a los aceros inoxidables para evitar la exposición a los cloruros. Estás muteado. Bien, tema de recubrimientos, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Sí? Lo más común para aceros inoxidables, ¿sí?, es cubrirlos con foil de aluminio,
este foil de aluminio lo que permite es un descenso en el potencial de corrosión, ¿sí? Por efecto galvánico, impidiendo que se llegue al alto potencial requerido para desencadenar el proceso de corrosión bajo tensión en cloruros, ¿sí? Entonces, una forma adicional de mitigar el problema, aparte de cuidando cuál es la composición del aislante, ¿sí? Es recubriendo con un foil de aluminio, ¿sí? Esta solución está tanto en la norma NACE como en la norma API que se fueron citando a lo largo de las presentaciones anteriores. Después, la otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de cloruros? ¿Sí? Es una pregunta un tanto confusa, ¿sí? Porque lo que tenemos acá actuando es un mecanismo de concentración por evaporación, ¿sí? Entonces, no sé si la pregunta se refiere a la concentración de cloruro sobre la superficie del inoxidable, que esa va a ser muy elevada, o sobre el aislante, ¿sí? Si es sobre el aislante, tenemos de alguna manera este trade-off entre cuánto cloruro hay en el aislante, ¿sí? Y cuánto silicato hay en el aislante, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las normas ASTM, ¿sí? Los aislantes que contienen más sodio, más silicato, toleran una mayor cantidad de cloruros en el aislante, ¿sí? Pero de vuelta, la hipótesis de esto es que ese aislante está siendo mojado con agua pura, ¿sí? Lo cual, lo más probable es que solamente sea el caso en laboratorio, ¿sí? En la práctica industrial tenemos que sí o sí siempre considerar las fuentes de cloruros externos. Y en ese caso lo que va a entrar a jugar, ¿sí? Son las medidas de control adicionales, ¿sí? ¿Qué forma tengo yo? Como por ejemplo, de vuelta, el foil de aluminio, ¿sí? Y si yo tengo especies en el aislante, ¿qué podrían llegar a mitigar ese accidental ingreso de cloruros, como los silicatos? Perfecto, súper claro. Y tengo ahora una pregunta para Neil, que varias personas hicieron la misma pregunta, entre ellas Gianfranco Capellari, de la Universidad Tecnológica Nacional, y pregunta, ¿cuál es la vida útil del aerogel en comparación con el resto de los aislantes tradicionales? Y Teresa agrega, ¿cuáles serían las principales formas de degradación del aerogel? Bueno, la vida útil, exactamente porque es hidrofóbico. Lo que corta la vida útil de un aislamiento tradicional es mayormente la absorción de agua. Entonces, el aerogel, siendo hidrofóbico y súper hidrofóbico, no absorbe agua, no hay otros mecanismos de falla en el aerogel. Entonces, si fuera dejado entre los límites de servicio del producto en la tubería, va a tener una vida útil de décadas, o sea, ya 30, 40 años fácilmente. Nos internamente en Ashland hablamos de 20 años porque es un número práctico, también práctico porque nuestra empresa tiene más o menos 20 años de vida. Entonces tenemos pruebas de una vida útil de 20 años. Cada año la vida útil de nuestro producto crece más un año, ¿no? ¿Y qué fue, Denisa, la segunda pregunta? Disculpen. Las principales formas de degradación que sufren los aerogeles. O sea, de las fallas o los mecanismos de fallas. Absorción de hidrocarbonetos. Entonces, el producto es hidrofóbico, pero absorbe hidrocarbonetos. ¿Ok? Pero eso ocurre muy poco en las plantas. Lo que ocurre bastante en las plantas es el daño mecánico. Pero, dicho eso, la manta de aerogel es muy compacta, tiene típicamente 10 milímetros de espesor y es muy resistente al daño mecánico. Pero sería o absorción de hidrocarbonetos o el daño mecánico. ¿Okay? Muchísimas gracias, Neil.
La verdad es que es impresionante la cantidad de preguntas que han llegado a todos los expositores. Les digo, no se dan una idea, después vamos a ir pasándoles las distintas preguntas que van a quedar pendientes. Vamos a hacer una pregunta más a Teresa. ¿Sí? Teresa, cuando mencionaste que el ingreso de agua se puede controlar en un sistema de aislación, ¿no? ¿De qué manera se podría hacer ese control? Bueno, yo creo que la pregunta debe haber sido hecha al principio. Todo lo que fue presentándose y desarrollándose muestra que cuando yo me refería a eso decía, bueno, con una adecuada protección y con un sistema de aislación que sea capaz de retener el agua, puedo ayudar. Fundamentalmente si tengo un cierre por la protección externa, pero ya vimos que se rompe, ¿no? O sea que a eso me refería, que es más fácil de controlar el líquido que el vapor. Era una manera comparativa de decirlo. Pero las dos tenemos riesgo. Perfecto. Muy claro, Teresa. Muchas gracias, Neil. Muchas gracias, Mariano. Y los dejamos con Eduardo para cerrar el evento, para no pasarnos mucho del tiempo comprometido. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos pasado este evento sobre corrosión bajo aislación. Hemos tenido 3 excelentes presentaciones, hemos tenido una concurrencia muy numerosa, algo menos de 400 personas han estado asistiendo a la presentación. Entonces no nos cabe más que a las secciones de NACE International, la NACE Buenos Aires Section y la NACE Estudiantil Instituto Sábato, agradecer a los 3 expositores, a Teresa Pérez, a Neil Wachs y a Mariano Capes por su colaboración, por sus exposiciones. Agradecemos también a AMPP International y sus secciones NACE latinoamericanas por la difusión y a TEDUC de la sección Buenos Aires por el soporte en este evento. Nos volveremos a ver, estamos pensando, hay preguntas sobre cuáles son los próximos eventos a dar. Hoy no tenemos nada cerrado ya como para anunciarlo, en el mes de julio pensamos que vamos a tener uno. Entonces no me queda más que decirles hasta el próximo evento, ya nos comunicaremos con ustedes. Hasta pronto. Chao. Buenas Hasta tardes luego. a todos, muchas gracias. Gracias por venir, los esperamos en el próximo. Chao, chao.